Para ponerlos en contexto, ¿por qué? Porque realmente fue una bendición, fue esto que decía Gaby también de reforzar lo que ya estaba, porque a veces damos por sentado que eso ya lo sé, pero saberlo no es aplicarlo, saberlo no es ejercitarnos en eso, es saberlo simplemente. Y nosotros debemos reforzar eso que el Señor nos pide, que el Señor nos dio, y este fue un campamento. Yo siempre me río porque Dios, yo los llevo como engañada a la iglesia. Porque piensan que van a un campamento y que van a estar todo el día libre, al sol, en la pileta. Y la verdad es que lo que menos tuvimos fue tanto tiempo libre. Porque tuvimos devocionales a la mañana, talleres, 2 talleres a la mañana, 1 a la tarde. Tuvimos todas las ordenanzas. No lavamos pies porque nos faltaron las palanganas, porque hicimos vigilia, tuvimos bautismo, santa cena, o sea, no nos faltó nada. Pero en todo Dios se glorificó. Y quiero dejar esto porque la gloria siempre será del Señor, siempre es de Él. Nadie hizo nada extraordinario, el Señor lo hizo. Lo hizo desde que llegamos, lo hizo desde que cuando cayó, tiene 2 pisos, cayó un mosquitero, había gente abajo y no los tocó, porque el Señor guarda a su pueblo. Después también con la lluvia, fue tremenda la tormenta del domingo. Cuando yo vi, a las 6 de la mañana empezó a llover allá en el campo y me levanté corriendo, fui, miré y le digo, Señor, vos no nos trajiste acá para no llevar a cabo lo que nos permitiste que planifiquemos. Pero si es tu voluntad que llueva, está todo bien. Es más, yo le había dicho a los chicos, ¿se animan a que los bautice con lluvia? Sí, me dijeron. Pero yo le pedí al Señor, Señor, hay gente que va a venir a verlos, que no, yo te pido por favor que no llueva. Y sé que fue la oración de todo el pueblo. Para esto, en medio de esa tormenta que se había desatado, que parecía que tiraban baldes de agua, sinceramente les digo, se cortó la luz. Se cortó la luz. Si algo faltaba era eso. Bueno, viene el casero del lugar y me dice, tranquila porque tenemos grupo electrógeno. Yo dije, gloria a Dios. Bueno, a gas. Así que cuando lo pusieron, todo muy bien, 5 minutos. Y después empezó a fallar. Fallaban las luces. Me dice Alexi, vamos a tener que apagar porque esto se va a quemar. Y en un momento se estabilizó todo. Y después que estaba bautizando y después que estábamos por el momento de la Santa Cena, viene el casero y me dice, sucedió un milagro. ¿Qué pasó? No había gas. Y en el momento en que se acabó del todo, ese titilar era que no había más gas. Y no había más gas. No era que no había en esa garrafa, no había otra garrafa, no había más. En ese momento en que se acabó el gas, llegó la luz. Nosotros nos enteramos después. Pero Dios cuida de su pueblo. Por eso es importante. Gloria, dale un aplauso porque lo hizo el Señor. Buscarle la explicación que quieras. Es Dios. Gloria al Señor. Porque el Señor cuida a su pueblo. Porque Él se encarga de cada detalle. No quería que nos quedáramos mal. Pero eso no fue nada, porque después vino el casero. El casero se fue, yo no sé, un día lo vamos a tener acá. Pero él nos, llorando vino y me dice, Silvia, sí. Le digo, ¿qué pasa, Dani? Dice, no sabes, ¿cómo estaba el agua cuando bautizaste? Perfecta. Le digo, yo estaba transparente, cristalina. Dice, eso nunca pasó. No sé por qué causa, motivo, razón, el agua se pone verde, cuando llueve peor, no sé cuál fue la razón. Pero él dice, yo nunca vi esto, y hace años que él trabaja ahí, nunca había visto eso. Y yo le di gracias a Dios, porque una de las oraciones que habíamos tenido antes del campamento era, Señor, que podamos serle de bendición hasta la persona que va a estar ahí. Y créanme que fue así. Y el único que se puede llevar la gloria es el Señor. Todos trabajamos, sí, lo hicimos para Él, con gozo, con alegría, terminamos muy cansados, pero la gloria es de Él. Él hizo que saliera el sol y muchos en el momento en que estábamos adorando al Señor y salió el sol comenzaron a llorar porque entendieron quién estaba haciendo el milagro. Dios estuvo en cada detalle, alcanzó todo, comimos perfecto, no hubo problemas, fue una bendición desde el principio hasta el final. Y yo le pido al Señor que todas esas estacas que se reforzaron sigan reforzándose durante todo el año. Tenemos un Dios de poder, un Dios que cuida a su pueblo, así que si no sos pueblo de Dios, no hay nada que te convenga más que formar parte del pueblo de Dios, de la familia, de la fe, de poder ser un hijo de Dios, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. Amén.
Y hablamos de estacas, diferentes estacas. Y yo ahora brevemente quiero continuar porque, ¿qué pasó? Nosotros cada vez que predicamos o estudiamos un libro, después hacemos como un resumen. Y me faltó el resumen de Efesios. Yo voy medio atrasada todavía con mi grupo. Pero quiero terminar el libro y que la semana que viene, que no hay grupo, podamos ponernos al día con Gálatas. Es decir, el miércoles usted tiene su grupo acá a las 20 horas, ¿sí? Y algo que quiero anunciar es que en marzo, estése atento, todos aquellos que tengan deseos de crecer, lo van a poder hacer porque va a comenzar un discipulado que es maravilloso, que se llama Mi Experiencia con Dios. Lo vamos a hacer los días miércoles. Usted esté atento porque necesitamos que se anote. ¿Por qué? Porque hace falta materiales. Entonces tenemos que saber quiénes van a venir. Y usted va a tener la posibilidad de crecer. Muchos me dijeron, pastora, queremos crecer. Gloria a Dios. Te vamos a dar la herramienta porque la expansión viene y tenemos que estar preparados. Y la primera preparación que debemos tener es nuestra comunión con Él. Es conocerlo a Él, es amarlo a Él. Después todo lo demás viene. Porque cuando nuestro corazón lo ama, lo sirve, lo sigue, Dios desata porque nos tiene confianza. Dices, no, este me ama, este va a ser mi voluntad. A este sí. Por eso estamos reforzando las estacas. Así que a partir de marzo, mi experiencia con Dios, y bueno, ya vamos a ir informando a medida que pasen los días, pero se va a tener que anotar con Sofía Lunardelli. ¿Amén? ¿Con quién se tiene que anotar? Con Sofía Lunardelli. Muy bien. Y lo último, esto, que esta semana no tenemos grupos. El grupo va a ser el miércoles a las 20 horas. O sea, no tenemos grupo en los diferentes días, pero sí tenemos la reunión unida. ¿Y quién tiene que estar? Me encanta, pero escuché algunos yo. ¿Quiénes tienen que estar? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo. Así que esperamos, obviamente el liderazgo lo espero, obviamente todos aquellos que están involucrados en las áreas de servicio tienen que estar, hacer el esfuerzo, todos hacer el esfuerzo y estar orando, intercediendo y poniéndonos al día con el estudio de la palabra. Dicho lo cual, vamos a Efesios capítulo 4. Yo no sé si está el texto, pobre, eran muchos textos. ¿Lo tenés, Sofía? A ver. Muy bien, ahora lo vamos a leer. Déjenme que encuentre. Malin, gracias. ¿Vieron que estaba? ¿Estaba en rosa? Gracias, Chaco. Yo lo veía celeste, mira. Y él tuvo esta imagen, y no solo esto, sino que también tuvo la revelación de la iglesia como familia. Y amo esto porque esta iglesia tiene esta visión. Y se ve tu iglesia, tu familia. Así que Pablo tuvo esta revelación allí en Roma. También ahí escribió Filipenses, escribió Colosenses, Filemón. Bueno, la cuestión es que él tiene esta revelación y da 4 recomendaciones. Y como estábamos hablando acerca de las estacas, yo quiero que en esta tarde podamos tomar en cuenta estas recomendaciones que el apóstol Pablo le da a la iglesia de Éfeso. Era una iglesia nueva, era una iglesia que estaba creciendo. Y él le da por lo menos 4 recomendaciones. Viene hablando de todo lo que representaba la iglesia, pero en capítulo 4, 5 y 6 da recomendaciones para que la iglesia funcione, para que la iglesia camine sola, para que la iglesia ande. Y una de las primeras recomendaciones la encontramos ahí en Efesios 4, del 1 al 6, y déjenme que yo se lo lea. Y dice así, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, estaba preso, ¿recuerdan? Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo.
Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. O sea, dones repartió para todos. Pero en realidad lo que está hablando estos versículos es de la unidad del cuerpo de Cristo. Y esto es una estaca que trabajamos en el campamento, pero que debemos reforzar, la estaca de la unidad. Y Pablo no se refiere allí a que estemos uniformados ni que haya uniformidad. Habla acerca de unidad, que va por otro lado, unanimidad en el propósito, en la voluntad. Y dice que debemos guardar y estar dispuestos, y esto es intencional. Esto yo lo debo procurar, yo debo intentar, yo debo ir por eso, estar dispuestos a guardar la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, por medio de la paz, guardar la unidad. Y dice allí que tenemos un solo Señor, una misma fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Somos miembros los unos de los otros, diferentes funciones, totalmente diferentes, absolutamente diferentes pero necesarias. Y en el capítulo 4, versículo 11, déjenme que se lo leo, 4:11 dice, 4:11, acá estoy, se me vuela con el ventilador. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Cada uno de nosotros tenemos diferentes dones dados por Cristo, que son estas 5 columnas: apóstoles, evangelistas, pastores y maestros y profetas. Son los que sostienen, son las 5 columnas que sostienen la iglesia. Son dones que ha dejado Cristo, pero el Señor nos dio infinidad de dones, porque si leemos otras listas, por ejemplo, la lista que aparece en Romanos 2, encontramos que está el don de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, el que reparte, el que dirige, el que preside, ¿no? El que hace misericordia, diferentes dones. Nos vamos a encontrar con el don de lenguas, el don de interpretación de lengua, sanidad, el de hacer milagros, el don de la fe. Hay infinidad de dones. Pero Pablo insiste en que somos miembros los unos de los otros. Y yo miraba mi mano y yo decía, claro, el dedo está unido a mi mano. Y mi mano no sería igual si le faltaran los dedos. Y mi mano está incorporada al brazo, y el brazo al hombro, y el hombro al tronco, y el tronco al resto del cuerpo. Y si faltara una parte, estaría incompleto, ¿verdad? Por eso dice que somos miembros, y así la iglesia, somos miembros. Diferentes, sí. Diferentes funciones, sí. Y esto es el milagro de la iglesia, que siendo tan diferentes, tan distintos unos de otros, podamos vincularnos, amarnos y respetarnos. Y estar unánimes en un mismo sentir, en un mismo propósito. Y esto debemos guardarlo celosamente, la unidad de la iglesia, amándonos y respetándonos. Esto es fundamental. Puede haber un hincha de Boca y un hincha de River. Puede haber de Lobo y de Gimnasia. Entonces, antagónicos en cuanto a lo deportivo. Pero en la iglesia nos amamos y nos respetamos. Yo respeto tu pensamiento, vos respetas el mío. Vamos juntos, pero vamos juntos por Cristo. Amén. Y esto lo debemos guardar. Y celosamente, dice la palabra de Dios, que debemos guardarlo y ser intencionales. Recuerden esto. En la vida cristiana, todo debe ser intencional. Procurarlo. No surge porque sí. Perdonar, soltar, amar. Qué hermoso. Cuando terminó el campamento, de pronto dijimos, bueno, pero qué bueno sería que todos juntos podamos terminar, teníamos que limpiar. Y de pronto fue un ejército que se levantó y se pasaban las sillas y se pasaban las mesas y de pronto ya estaba limpia la cocina y estaba otro allá y estábamos todos sirviendo. Como dijo Dave, desde el más chiquito hasta el más grande. Qué hermoso. Y eran todos distintos, con pensamientos diferentes, pero estábamos todos unánimes por amor a Cristo y por amor los unos a los otros. Así que debemos aprender a amarnos. Cristo murió por la iglesia y debemos aprender a cuidarla. Yo siempre digo, puede haber iglesias diferentes, esto lo dije en el campamento también, puede haber iglesias distintas. Tal vez a alguno le pueda parecer mejor o menos mejor. En realidad las iglesias son diferentes, no son mejores o peores, son distintas. Pero yo amo esta iglesia, porque es la iglesia donde Dios me puso, es la familia que Dios me dio, la familia espiritual. Y yo, como dice mi hija, soy camiseta. Me pongo
la camiseta de esta iglesia y amo y no permito que nadie me hable mal de la iglesia. Y espero que vos también tomes ese compromiso de guardar la unidad, el vínculo de la paz, tener paz, amarnos y respetarnos con aquel que piensa distinto, pero que estamos unánimes en el propósito. Amén. Y esto es un compromiso que es de todos. ¿Lo tomamos? Cuidar la iglesia. Yo decía en el campamento y lo repito aquí, con mis hermanos, 7 hermanos somos, y nos peleábamos. Nos peleábamos porque éramos todos chicos, parejos en edad, así que nos agarrábamos. Ahora, que nadie venga a hablar mal de uno de mis hermanos, porque yo no se lo iba a permitir, porque era mi hermano, yo no. Yo puedo pelear, puedo aún no tener la misma opinión con mi hermano, pero que nadie me diga nada de mi hermano, porque es mi hermano. Yo lo defiendo, yo lo amo, yo lo cuido. Y así debe ser el compromiso que tenemos todos y cada uno. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me sigue? Como dice Alexis. ¿Están ahí? Bueno, seguimos. Vamos a seguir con el capítulo 5, versículos del 1 al 7. Capítulo 5. Versículos del 1 al 7. Dice, por lo tanto, imiten en todo lo que hagan a Dios, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, groseros, no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Amén. Está hablando aquí acerca de amar, de andar en amor, de cuidarnos unos a otros, y dice que debemos aprender a amarnos como Cristo nos amó. Ejemplo tenemos en el Señor, ejemplo tenemos en Él. Imiten a Dios en todo lo que hagan, dice la palabra, de que podamos imitar a Dios y andar como Él anduvo, andar en amor, pero también cuidándonos, dice la Biblia, es tan clara, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, ¿no? De quienes no heredarán el reino de los cielos. Pero nosotros debemos amar a Cristo, buscar hacer su voluntad. Y nos aseguramos agradar su corazón. Y que Él tenga cuidado de cada uno de nosotros, haciendo que su voluntad y no imitando las prácticas de los que no tienen a Cristo. Mi amado, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a todos les digo, nosotros tenemos a Cristo y ya no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes, ¿no? Aquí habla, el Señor es claro y dice, ninguno que practique inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, cualquier tipo de relación que el Señor no aprueba. Si no aprueba, no bendice. Tenemos que, y dice el Señor, no, manténganse lejos de esas cosas, no las imiten, ni eso, ni también dice los chistes obscenos, las palabras con doble sentido ya no corresponden para un hijo de Dios. Cargar a la gente, burlarse de la gente, no es chistoso. Y si no es chistoso para el otro, yo digo, ¿qué sentirá el Señor? ¿Vieron? Hay gente que le gusta, ¿cómo es la palabra que se usa, que usan en el mundo? Esto de cuando se burlan de la gente. Bullying, gastar, bueno, eso. No, nosotros no. Ni los chistes obscenos, ni palabras que salgan de nuestra boca ociosas. Y siempre tenemos que sembrar lo que queremos cosechar. Siempre debemos sembrar lo que queremos cosechar. ¿Usted quiere respeto? Respete. ¿Quiere amor? De amor. ¿Quiere que lo consideren? Considere a otros. Porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Así que debemos andar con amor. Este es otro de los consejos que Pablo le da a la iglesia de Éfeso, pero hoy nos lo da a nosotros. Andar en unidad, andar en amor. Y hay algo que el Señor dice a través del apóstol Pablo, que es andar en luz. Es otra de las recomendaciones que le da al pueblo, a la iglesia de Éfeso. Y vamos a leer Efesios capítulo 5. Versículos del 8 al 14.
Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Andar en luz. Esto es lo que el Señor dice, que debemos andar en luz. ¿Y quién es la luz? Jesús. Lo cual indica que debemos andar en Jesús, estar en Jesús. Y esto de estar en Jesús también implica estar en el cuerpo, pertenecer al cuerpo de Cristo. Andar en luz significa ser transparente, ser íntegro, no tener dobleces, nada que ocultar. Yo ando por la vida liviano. Andar en luz significa eso, que ando por la vida liviano porque no le debo nada a nadie y si lo debo arreglé mis cuentas, porque no hay nada que tenga que ocultar, porque no me tengo que esconder para hacer determinadas cosas, porque no hay no soy doble faz. Íntegro significa eso, que es de una sola pieza, que se puede ver todo. Y sobre todas las cosas, coherentes entre lo que digo que creo y lo que hago. Porque a veces con la boca decimos algo, pero con las actitudes hacemos otra cosa. Debemos ser coherentes entre lo que creo, entre lo que digo que creo y lo que vivo. Amén. Dice 1 de Juan 1, 7 al 9, que si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Dice, y el Señor Jesús nos limpia, dice, y la sangre del Señor Jesús nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado. Si andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Debemos andar en luz. Nosotros somos hijos de luz. La luz manifiesta, las tinieblas ocultan, ¿no? Nadie que hace algo malo lo hace a la vista de todos. Se esconde para hacerlo. Lo hace en las tinieblas. Pero la luz que es Cristo manifiesta todas las cosas y nosotros somos hijos de luz. Andemos en luz para que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Yo ando en luz y si peco, puedo arrepentirme rápido y esa sangre me lava y me limpia. No me quedo, no practico el pecado. Hay una diferencia entre el pecado y la práctica del pecado. El pecado es cuando yo cometo una falta en contra de Dios, pero lo hago una vez. Ahora, la práctica del pecado es cuando yo lo hago una vez, me arrepiento, lo vuelvo a hacer y ya lo practico como si fuera un deporte. Dios abomina la práctica del pecado. Por eso la palabra de Dios nos dice, anden en luz, y entendamos que somos todos pecadores. Acá no hay nadie que no sea pecador, o hay alguien que no sea pecador. Somos todos pecadores, nos hemos arrepentido, por supuesto. Porque si nosotros decimos que no tenemos pecado, ¿por qué vieron que pasa eso? A mí me causa mucha gracia. Porque uno puede decir, sí, soy pecador, pero bueno, hay otros que pecan más. Y se justifican con eso, es gracioso, es triste, no gracioso. Pero todos somos pecadores y cuando entendemos eso, podemos ir a Dios y arrepentirnos. Y Él que es justo nos perdona de toda maldad. Así que andar en luz es reconocer mi pecado. Andar en luz significa eso. Y cuando reconozco que soy pecador, el Señor, que es mi abogado, intercede por mí delante del Padre. Dice 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Jesús anduvo por esta tierra haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, hablando del reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, manifestando amor, misericordia. ¿Se juntaba con los pecadores? ¿Él pecó? Así debemos andar nosotros. Estamos en el mundo, estudiamos en un lugar, estudiamos y hay gente de todo tipo, trabajamos y hay gente de todo, pero no porque haya ese tipo, diferentes personas que practican diferentes cosas, nosotros vamos a caer en lo mismo. ¿Se entiende? Entonces debemos andar en luz. Dice la palabra de Dios, el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. Y en esto también debemos ser intencionales. Buscar el andar como el Señor anduvo.
Y por último, yo quiero decirles lo que el apóstol Pablo les decía a los Efesios en el capítulo 5, versículos del 15 al 21. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y acá nos habla de que debemos andar con sabiduría. Y andar con sabiduría es andar con cuidado. ¿En qué sentido lo digo? Debemos andar y caminar como si estuviésemos en un campo lleno de espinas. Usted si sabe que hay un montón de espinas alrededor suyo, usted no va a andar corriendo cual gacela, usted va a ir con cuidado, ¿verdad? Y estos días son días malos y debemos aprender a andar con cuidado, ser sabios y aprovechar bien el tiempo. ¿Cuántas veces se nos va el día? Y hoy yo le decía al Señor, Señor, perdóname, porque muchas veces se nos pasa volando, pero cuando empezamos a analizar lo que hicimos durante el día, muchas veces vemos que hemos desaprovechado el tiempo. A lo mejor, no sé. Bueno, hoy lo más común es el celular. Y hacer eso que nunca me sale la palabra que es... Y uno pasa, y cuando se quiere dar cuenta pasaron 3 horas y sacrificaste el tiempo de estar con tu esposa, tal vez el tiempo de estar con tus hijos, de llevar a tus nietos a la plaza, no sé, de orar, de estar en la presencia del Señor. Eso no es actuar sabiamente. Actuar sabiamente es saber que el tiempo vuela, que el tiempo no vuelve atrás y que tenemos que aprovecharlo bien. Si hay algo que no va a volver a nuestra vida es el tiempo. Es un bien que no vuelve, pasa. Así que tenemos que aprovecharlo con sabiduría. Por eso dice la palabra, por tanto, no sean insensatos o imprudentes, descuidados, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Esto lo dice el versículo 17. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas, insiste la palabra en esto, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que obra en nuestra vida, podemos comprender esto. A veces no comprendemos, a veces no nos gusta la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque a nuestra mirada no parezca tanto. Hay cosas que debemos atravesar y después entendemos, era por esto, para esto. No siempre tendremos el porqué y el para qué de las cosas. Seguramente las entenderemos cuando estemos en el cielo, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y debemos orar y pedirle al Espíritu Santo, cambia mi manera de pensar. Si soy mezquino, si soy mal pensado, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de vivir, cambia porque yo te quiero agradar. Porque si somos cristianos y no queremos agradar a Dios, hoy estamos en el lugar equivocado. Debemos agradar a Dios, que ese sea nuestro sentir, nuestro deseo. Que cuando nos mire el Señor diga, este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, este trae alegría a mi corazón. Así que estemos de esta manera buscando hacer la voluntad de Dios, la cual es para nosotros, y créame que así es, buena, agradable y perfecta. Hablaba con una hermana estos días y yo le contaba un poco mi testimonio de cómo pasé un tiempo muy difícil con mi esposo, internado, 3 meses internado. Y esos 3 meses fueron una escuela para mí, porque en esos 3 meses no solo estaba en el hospital, no solo me hacía cargo de los grupos que teníamos con mi esposo, del colegio de las chicas y de estar con él, porque él estaba en terapia. Y fue una escuela para los tiempos que iban a venir. Créame, en el momento fue grato, no fue grato. Pero hoy valoro tanto porque Dios me transformó la mente, la cabeza. Yo siempre pensé que era una mujer muy dependiente de mi esposo, que necesitaba, porque claro, toda la vida me hicieron creer que yo era Silvita. Yo no soy Silvita en el diminutivo de mi nombre, nada más.
descubrí que soy una mujer fuerte en Cristo y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él me dio esa fortaleza, pero tuvo que cambiar mi cabeza, porque yo tenía un paradigma en mi cabeza, yo tenía una imagen aún muy de mí misma que no podía entender lo que estaba pasando. Y sin embargo, después dije, Señor, verdaderamente tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a cada día a hacer tu voluntad. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hablamos de sabiduría. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Queremos ser sabios, santifiquémonos. Santifiquemos nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestra vida. Santifiquémonos cada día, porque esto conviene, dice, la santidad conviene a tu casa, dice la palabra de Dios. Ser sabio es entender esto. Que Dios espera que yo cada día me santifique, me vaya despojando de esas cosas que no sirven, que generan carga, peso y frustración en mi vida. Y vaya por la voluntad, por su voluntad en nosotros. El Señor también nos dice que seamos continuamente, ahí en los últimos versículos, dice que seamos llenos continuamente del Espíritu Santo. Hoy es una buena noche para pedirle al Espíritu Santo que nos llene, para poder llevar a cabo todas estas recomendaciones que están en su palabra, llevarlas a cabo, porque no solo tengo que ser oidor, porque a veces las cosas las sabemos, es como las estacas, es como lo que fuimos en el campamento y decía Gaby, ya las estaban, ya sabemos esto. El tema no es que lo sepamos, el tema es que los ejecutemos. La palabra de Dios es para practicarla, para saberla y para practicarla. Y el apóstol termina diciendo allí que podamos ser siempre llenos del Espíritu Santo, que nuestra boca se llene de alabanza, que brote continuamente acción de gracias y que haya un constante fluir de su Espíritu Santo en nuestra vida. Así que dice Bebé, que siempre podamos andar en unidad. Es mi anhelo. Yo creo que como toda madre y padre, cuando ve su familia, ¿qué quiere? Que sean unidos, que se lleven bien, que se amen. Bueno, así, ese es el deseo del Padre para esta iglesia y el mío también, es mi deseo. No porque no haya, yo amo esta iglesia, la bendigo y es una iglesia que me ha dado tanta alegría y tantas satisfacciones. Me imagino el Señor debe estar contento, pero siempre podemos ir por más, siempre podemos perfeccionarnos, siempre podemos ir un paso más adelante, que podamos crecer en la unidad, crecer en el amor, crecer en esto de andar en luz y cada día proponernos ser íntegros, ser transparentes. No hay nada que yo haga que pueda, no sé, que tenga que andar ocultando. No, esto que no se entere, no, estoy haciendo esto. No, que realmente podamos andar en luz para que la sangre de Cristo nos lave de todo pecado y que podamos ser sabios. Siempre que pedimos motivos de oración piden sabiduría. ¿No es cierto? ¿Cuántos piden siempre sabiduría? Yo siempre pido sabiduría. Y la Biblia me dice que la sabiduría tiene que ver con mi santificación. Así que, hermanos, llegó el tiempo de cada día santificarnos más. Sacar aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y vos sabés qué es lo que no le agrada a Dios. Yo sé. Cada uno sabe. Pero en esto somos nosotros quienes decidimos si lo hacemos o no. Pero que podamos andar así, en sabiduría, en unidad, en amor y en luz, porque vienen tiempos de expansión, de crecimiento. Y queremos que los que vengan se sientan parte, puedan crecer y tengan el mejor ejemplo de los hermanos mayores que están aquí. Amén. Es un compromiso y lo debemos llevar a cabo. Y también, ya para dar un cierre certero al capítulo, el último capítulo de Efesios, que es el capítulo 6, cuando habla acerca de la armadura de Dios. Y cuando empieza el capítulo 6, yo lo hablaba con los pequeños discípulos el viernes, el capítulo 6 comienza, y unas palabras finales, dice Pablo. Primero enseñó de cómo debía marchar la iglesia, y después les dice, ¿por qué? Tienen que estar preparados. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad, de las tinieblas, invisibles. No es con personas con quien peleamos. Por eso debemos estar llenos del Espíritu Santo, debemos tener vidas que glorifiquen al Señor y estar armados con toda la armadura de Dios, con el yelmo de la salvación que guarda nuestros pensamientos, con la coraza de justicia que guarda todos nuestros órganos internos importantes, sobre todo el corazón,
ceñidos con el cinturón de la verdad, que es Jesucristo, con el escudo de la fe que apaga los dardos, las flechas encendidas del enemigo. Viene una flecha de incredulidad, no, vos sos pobre y siempre vas a ser pobre. Y entonces con el escudo de la fe apago esa flecha ardiente que viene y digo, no, pues mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi fe está activa y cada promesa de Dios se activa. Amén. Y también dice con la disposición de predicar el Evangelio, calzados en los pies con el apresto del Evangelio. Tenemos que estar preparados porque nuestra lucha justamente no es contra carne ni sangre y lo sabemos. Así que ajustemos esas estacas. Sobre todo esto de andar en luz. Sea transparente, seamos transparentes. No guardemos nada que pueda darle lugar al diablo o un derecho legal para poder venir a nuestra vida. Hablemos verdad, hablemos bendición, palabras que bendigan, palabras que animen, palabras que generen en el otro bendición y no maldición. Amén. ¿Está dispuesto a poder llevar a cabo estas recomendaciones del apóstol Pablo? Convénzame, ¿está dispuesto? Amén. Yo creo que sí. Y yo te quiero pedir que te pongas de pie. Vamos a orar por esto. Vamos a orar para que el Señor pueda llevarlo a cabo en nuestra vida. Que no nos distraigamos. Que podamos andar en sabiduría, porque los días son malos. Necesitamos. Así que pedile al Señor ahí en donde estás. Ayúdame a ser de los que contribuyen en la unidad. Ayúdame, Señor, ayúdame. Quiero ser un nexo, quiero ser, Señor, ese que perdona, ese que resuelve, ese que une. Señor, quiero ser un miembro en esta iglesia, Señor, que siempre esté dispuesto a la paz y a la unidad. En el nombre poderoso de Jesús. Que todo lo que no sirve, Señor, en mi vida lo estés quitando. Ayúdame a contribuir en la unidad, en el vínculo de la paz, a poder construir, edificar la iglesia. Oh, Señor, ayúdanos a andar en unidad, Señor, a construir y edificar la iglesia con estas piedras vivas que somos cada uno de nosotros.